La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, buenas tardes. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Vamos a continuar en nuestra secuencia, en nuestra serie, como quieran llamarle, de exhortaciones y reflexiones del Evangelio a partir del Éxodo y de la historia y del contexto de la historia del pueblo de Israel. Voy a leer Éxodo 17 del verso 8, voy a leer el 8 y el 10 y después me voy a saltar hasta el 14 para entender un poco el contexto y el fundamento de lo que vamos a compartir el día de hoy. El título de esta exhortación el día de hoy se llama Útiles para Dios, ¿de acuerdo? Lo dejo instalado como una ayuda a memoria nada más. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Me salto al 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te invocamos en este lugar, Señor. Te hemos exaltado, Señor, hemos adorado tu nombre, nos hemos congregado con el propósito de, por un lado, estar juntos, pero también de rendir un culto racional, de adoración, de exaltación a tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, te invocamos y te pedimos que tú nos hables, Señor. Te pedimos que por el poder de tu palabra seamos edificados, seamos confrontados, seamos corregidos, seamos consolados, seamos animados, Señor. Que las necesidades de nuestra vida, que las necesidades de nuestra alma, tú las conoces, Señor, la gran mayoría de las veces, mucho más que nosotros mismos inclusive, sean satisfechas, Señor, sean provistas, Señor, solución, sea provisto, Señor, consuelo, sea provisto, Señor, aquello que nuestra vida y que nuestra alma necesita. Que por medio de tu palabra podamos recibir, Señor, en esta hora, aunque sea un fragmento, que sea una porción de aquello que nuestra alma necesita de parte de ti, Señor, pero que de ninguna forma este sea un tiempo en donde seamos indiferentes, donde salgamos de la misma forma en que entramos, Señor. Permítenos, Padre, poder recibir algo de ti. Permítenos poder, Padre, poder comprender verdades profundas. Permítenos, Señor, por el poder de tu Evangelio, por el poder de tu palabra, Señor, poder ser edificados en el carácter y en la vida de Cristo, Señor. Líbranos, Padre, tanto a mí como expositor, como a mis hermanos que van a oír, de cualquier altivez de espíritu, de cualquier arrogancia, de cualquier sobreseguridad, de cualquier indicio siquiera de autovalencia, Señor, cualquier rebeldía de corazón, Señor, cualquier elemento que se oponga al conocimiento sincero de la palabra y de la persona de Jesucristo. Señor, que por el poder de tu gracia podamos ser bendecidos y edificados todos, Señor. Háblanos, Padre, humíllame a mí para que tu palabra fluya, para que tu palabra sea exaltada, para que tu palabra sea anunciada y que nuestras vidas, Señor, partiendo por la mía, sean edificadas, Señor. Iniciamos este tiempo para tu gloria, exclusiva gloria, y para la edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, en
Esta es la quinta exhortación, prédica, como quieran llamarle, que llevamos ya respecto a estos temas. Solo quiero decir algo que lo he dicho 4 veces ya, pero de verdad me parece tan medular que lo entendamos que espero repetirlo cada vez. Cuando nosotros vamos a mirar el Antiguo Testamento, y particularmente la historia del Éxodo, pero cuando nosotros vamos a mirar hacia atrás, tenemos que estar siempre conscientes que vamos a mirar sombras, ¿de acuerdo? Vamos a mirar la sombra de la verdad del Evangelio. Es decir, como toda sombra, vemos elementos difusos, vemos señales, vemos algunas referencias a las verdades bíblicas, a las verdades del Evangelio, pero de ninguna forma nosotros podemos extrapolar cada aspecto del Antiguo Testamento, en general, del Antiguo Testamento, podemos extrapolarlo y hacer una aplicabilidad directa de esos hechos sin pasar por la obra de Cristo y por el Evangelio, por la cruz de Cristo y por todas las enseñanzas neotestamentarias. ¿De acuerdo? Porque las historias que son hechos reales, que sucedieron, relatadas en el Antiguo Testamento, aplican en un contexto en particular y todas ellas eran una figura, aludían a la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Hermano, esto parece quizá un elemento, una aclaración innecesaria, pero yo creo particularmente que es más necesario que nunca porque está plagado de exhortaciones y de estudio y hay doctrinas completas basadas en cuestiones que tienen un fundamento exclusivamente en el Antiguo Testamento. Lo que nosotros hacemos aquí, con eso no quiero de ninguna forma deslegitimar las verdades escritas en el Antiguo Testamento, pero todas ellas deben ser vistas a la luz de la obra de Cristo, a la luz del Evangelio. Lo que nosotros hacemos y lo que he venido haciendo durante ya varios meses es tomar justamente elementos de aquí. Y hoy día vamos a hablar particularmente de uno, que lo que significa cómo Dios, después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de librarlo de la esclavitud en una figura perfecta de lo que es la obra de Cristo, sacando al pecador de su esclavitud en tiniebla, lo capacita, lo nutre, lo alimenta, eso lo vimos la vez anterior, pero luego lo usa y se transforma este pueblo, que era un pueblo esclavo, escogido por Dios, pero esclavo, hoy liberado, se transforma en un instrumento feroz, en un instrumento eficiente y eficaz para un propósito global, eterno que Dios tenía. ¿De acuerdo? Esa es la figura, no es más que eso. Aquí yo no voy a buscar a los amalecitas en el tiempo presente, no voy a buscar a lo que significa refidim, que tiene un fundamento bíblico, no voy a explicar qué significa que Moisés levantara los brazos. Me salté esa parte, de hecho, que el texto dice que cuando Moisés levantaba los brazos, los israelitas ganaban, y cuando Moisés los bajaba, los israelitas iban perdiendo, y por lo tanto le pusieron piedra, y tenía 2 personas, Aarón y a no me acuerdo cómo se llama el otro, le mantenían los brazos levantados, y no voy a buscar las similitudes de ese hecho, hermano, que tienen un fundamento escritural, tienen un fundamento bíblico, no voy a buscar las similitudes de eso a nuestro tiempo. Porque aquí la única analogía, como toda figura, esto es un principio, hermano, en la interpretación bíblica, las figuras tienen una sola verdad. No podemos empezar a extrapolar, y esto aplíquelo para las parábolas, aplíquelo para los dichos de Jesús. Hay un elemento central, y eso es aquello de lo cual nosotros tenemos que nutrirnos. En este caso, no es más que esto. Dios agarra a esclavos, los saca de la esclavitud, vence a sus enemigos, evidente, venció al pueblo egipcio, los humilló a los egipcios, destruyó su cultura, destruyó sus reyes, destruyó sus dioses, después los eliminó a ellos físicamente, destruyó a Faraón y a todos sus grandes soldados, los saca acá, les da estatutos, les provee. En los capítulos anteriores vimos como Dios les entrega el maná, y no solo eso, le entrega estas aves, no recuerdo si creo que eran golondrinas, que lo visitan y que alimentan al pueblo. Les da, después de la murmuración del pueblo, les da un festín, permítanme la informalidad, les llena la panza, de tal forma de que toda su murmuración se la traguen, porque empezaron a reclamar que no tenían comida. Dios se encarga de proveerle todos los elementos necesarios diariamente por medio del maná, pero después los usa con un propósito. Hoy día el fundamento de esta exhortación es esta: útiles para Dios. Estos seres, este pueblo, que es una figura directa a la iglesia, se transforman en participantes activos de un propósito mayor que Dios tenía. ¿De acuerdo? No es más que eso, aquello en lo cual nos vamos a detener el día de hoy.
Hermanos, y debemos, solo para que tengamos un poco de contexto, los amalecitas fueron los adversarios del pueblo de Israel durante prácticamente gran parte de la historia del Antiguo Testamento. De hecho, los amalecitas son aquellos que Dios mandó a raer de la tierra por medio del rey Saúl. ¿Se acuerdan que el rey Saúl fue mandado y de repente viene el profeta y lo confronta y le dice, oye, te mandé a matarlos a todos? Voy a obviamente parafrasear. Te mandé a matarlos a todos, pero escucho todavía un balido. No, el rey dice, sí, pero es que salvé a algunos, entre otros salvó al rey, Agar, que era el rey de los amalecitas. Salvé a algunos porque los dejé para rendir ofrenda. Y se acuerdan que ese elemento fue que hizo que Dios desechara al rey Saúl. De ahí en adelante el rey Saúl ya dejó de contar con el favor de Dios porque era extraordinariamente importante dentro del plan de Dios que ese pueblo fuese eliminado. Ahora, los amalecitas, hermanos, fueron adversarios de Israel desde siempre, del momento que salieron del pueblo de Egipto. En todo momento los amalecitas fueron adversarios del pueblo de Israel. Aquí de hecho el texto dice que los amalecitas vinieron contra ellos. Imagínense el contexto un poco, eran un pueblo que venía saliendo creo que habían pasado 3 meses de la esclavitud de 400 años, con lo opuesto, con lo que podían cargar más bien, literalmente. Eran un pueblo absolutamente nómade que no tenía ningún asiento, ningún fundamento en el lugar. Los amalecitas eran un pueblo que habitaba en el desierto. Y de repente empiezan a recibir ataques de los que estaban ahí. Nosotros sabemos por varios escritos posteriores al Éxodo que ellos ya habían enfrentado algún nivel de conflicto con los edomitas, con el pueblo de Edom o los edomitas que se llaman después, que hay cierto debate respecto a si eran una expresión distinta de los amalecitas o no, pero que en lo cierto ellos estaban aquí y resulta que empezaron en todo momento a ser sujetos de ataques de los pueblos que predominaban en el lugar. Era un nivel de salvajismo que nosotros hoy día nos cuesta dimensionar porque somos herencia de una sociedad bastante más racional, entre comillas digo, o que al menos tiene conceptos distintos, ¿me entiendes? Entonces los amalecitas en todo momento fueron adversarios del pueblo de Israel y aquí Dios hace una promesa respecto a ello. Por eso me pareció que era el fundamento de la exhortación del día de hoy. Dios establece y Dios promete que va a raer de la memoria de Amalec de debajo del cielo, o sea, va a eliminar al pueblo. No lo elimina aquí, por cierto, no lo hace aquí. En esta batalla los israelitas no matan a todos los amalecitas, además vencen a los amalecitas, pero sabemos como toda tribu nómade que son ataques además esporádicos, no necesariamente está todo el pueblo ahí. Hay una cantidad de historia que no quiero detenerme en eso ahora porque no es el fundamento de cómo Dios usó después David los vence, los esclaviza, después con Salomón obtienen una cuota mayor de libertad, en fin, hay toda una historia respecto a cómo los amalecitas permanentemente, hasta un tiempo antes de la venida de Jesús, que en donde definitivamente ellos ya comenzaron a desaparecer y su descendencia dejó de existir como una amenaza para el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Pero Dios tenía un compromiso, Dios tenía un propósito mayor que era eliminar Israel de la faz de la tierra a este pueblo. O sea, el que quería, los israelitas no se levantaron ese día y dijeron, hoy es un buen día para eliminar a los amalecitas. ¿Me entienden? No, los israelitas no salieron, o Moisés no les dijo a los israelitas, oye, nos vamos a encontrar con los amalecitas después, así que afilen su espada, prepárense porque yo quiero que los elimine. No, yo pienso, se juntó con Josué y le dijo, yo creo que es una buena idea eliminar. No, hermano, el texto dice que Dios había decidido eliminar a los amalecitas de la faz de la tierra. O sea, ¿quién quería, de quién era el deseo, de quién era el plan de eliminar ese pueblo de la faz de la tierra? De Dios, ¿de acuerdo? O sea, a partir de este punto en adelante, los israelitas comenzaron a ser actores de un plan que no era propio, de un deseo que no era propio. Comenzaron a ser artífices y a construir una realidad, permítanme esta analogía o esta metáfora más bien, una realidad que no era de ellos. Comenzaron cada uno de ellos a construir una realidad demográfica, social, que era eliminar un pueblo, que era un problema conforme a lo que Dios quería. Ahora, en ese momento los israelitas no tenían ni idea quiénes eran ni la implicancia que iba a tener en el tiempo el rol de este pueblo.
Simplemente la orden a ellos era combátelos, defiéndete de ellos, porque yo me voy a encargar de eliminarlos. Ni siquiera aquí, esta generación no los eliminó. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo ese contexto, hermano, nosotros aquí ya vemos un primer elemento, una primera señal de cómo Dios usa a aquellos que había rescatado de la esclavitud. Hermano, no pierdan de vista la debilidad del pueblo de Israel. No pierdan de vista, porque yo creo que es una figura perfecta o adecuada respecto a lo que somos nosotros, los redimidos. Era un pueblo que de verdad no tenía las condiciones para enfrentar a estos pueblos. Era un pueblo que no tenía la fuerza, que no tenía la expertise, que no tenía la experiencia. Josué se hizo, yo no sé qué haría Josué en Egipto, pero estoy persuadido que soldado no era, porque eran esclavos. Las artes militares no estaban permitidas. Imagínense, absurdo sería que los dominantes le enseñaran a sus esclavos a cómo rebelarse o cómo ejercer las armas. Si es que existía alguno, eran probablemente privilegiados con algunas características muy únicas, pero en general el pueblo no tenía nociones, los hombres no tenían nociones de lo que eran las artes de la guerra. Eran absolutamente incapaces de ejercer aquello que Dios quería que ejercieran. Hermano, esta es una de decenas, y quizás me quedo corto, pero decenas de intervenciones y de funciones en donde Dios comienza a usar a este pueblo para el propósito que Él tenía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo llevamos eso a nuestra realidad actual? Yo creo que hay elementos de esta analogía que están claros. O sea, el hombre, el ser humano, el alma hoy día está perdida, está esclava en una perfecta figura de lo que era la esclavitud en Egipto. Ya andamos en ella en detalle en la primera prédica de esta serie. Pero cuando el hombre está esclavo, él es sacado de esta condición por medio de la fe en el Cristo crucificado. La obra de Cristo vence, humilla a los adversarios de este hombre, es decir, a Satanás. De la misma forma que el mar ahogó a los adversarios del pueblo de Israel, Cristo humilló a sus adversarios. Denme un segundo, por favor. Cristo humilló a sus adversarios, y es cuando están el hombre redimido, un alma es redimida, es por medio de la regeneración capacitado de un atributo, de una obra, de una acción sobrenatural que es la nueva vida en Cristo, y es por medio de la encarnación de Cristo provisto de todos los recursos necesarios para su subsistencia en esta nueva realidad. Hermano, el maná del cielo que descendía cada día de lunes a viernes y aparecía el domingo de nuevo, porque el sábado, que era el día de reposo, no aparecía, el del viernes duraba 2 días, ese maná es una figura perfecta de Cristo. No lo digo yo, lo dice el propio Señor Jesucristo en Juan, cuando dice que yo soy el maná, yo soy el pan que vino del cielo. ¿De acuerdo? De la misma forma que los israelitas tenían que comer el maná cada día y eso aseguraba su provisión, porque era Dios el que había prometido, de la misma forma el redimido recibió y comió a Cristo y bebió a Cristo por medio de la sangre de Cristo y por medio de la fe, comió y bebió de Cristo. ¿De acuerdo? Esto es lo que justamente nosotros celebramos y recordamos cada vez que compartimos la cena del Señor. O sea, hasta este punto nosotros estamos un día antes de que los amalecitas vengan. ¿Se entiende, no? La figura. De la misma forma que los israelitas recibieron todos los elementos, porque si usted lee el capítulo 17 hacia arriba, el día anterior simplemente ellos reciben el maná y toda esta historia, digamos, de la provisión permanente de Dios. Ellos ya han asegurado de parte de Dios todo lo que necesitan para subsistir aquí. Y de aquí en adelante comienza Dios a usarlos. Ahora, hermano, en el redimido esto no dura 3 meses. En el redimido, esta instancia en donde el cristiano recibe lo necesario para ser útil delante de Dios, dura lo que dura la conversión, es decir, es instantánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que del momento que un alma perdida, esclava, pecadora, es confrontada con la cruz de Cristo, es rescatado de las tinieblas, del momento que ese hombre está escondido en la persona de Cristo y recibe por medio de la fe todos los atributos de la vida eterna en Cristo Jesús,
ese hombre, esa mujer, en ese momento ya es y se transforma en un instrumento en las manos de Dios. No necesita más. Ahora, hermano, este elemento es un tremendo desafío para el cristianismo moderno, que espera seminarios, capacitaciones, estudios, simposios, doctorados. No, si yo no estudio un doctorado en teología, ¿yo qué voy a poder decir? Oiga, el ciego dijo, yo no tengo idea qué pasó, pero antes era ciego y hoy día veo. Y Dios lo puso en la lista de milagros extraordinarios para edificar una iglesia por siglos después. ¿Me entienden? Porque hermano, no se trata de nosotros. La utilidad frente a Dios y para Dios no se trata de nosotros. No se trata de nuestros códigos, de lo que nosotros valoremos, de cuánto ponderemos nosotros nuestras propias capacidades. Hermano, olvídense, ninguno es capaz de hacer lo que Dios quiere que hagamos, ninguno. Nadie tiene los atributos y las capacidades suficientes para hacer lo que Dios quiere hacer con cada uno. Nadie. Mientras antes lo asumamos, antes somos útiles frente a Dios. ¿Ustedes creen que los israelitas sabían de enfrentar a los amalecitas? La muestra está en que había un hombre no sé cuántos kilómetros arriba que bajaba los brazos y que empezaban a perder. Esa es la muestra más clara, que los que estaban abajo no tenían ni idea ni cómo tomar una espada. ¿Me entienden? En el caso del redimido es exactamente lo mismo. Ninguno sabe cómo vivir en el reino de Cristo. Ninguno sabe cómo desempeñarse en el reino cómo desenvolverse en el reino de Cristo. Y a veces pasamos décadas esperando recibir algún tipo de capacitación para movernos en aquello en que Dios ya quiere que hagamos. ¿De acuerdo? Hermano, un regenerado está, como ya lo dije, en Refidim, en este campamento, con agua y comida garantizada por Dios. En el mismo contexto, Dios ya había, me olvidé decirlo delante, ya había provisto el agua, con la vara de Moisés ya había salido esta agua que nutría al campamento, etc. Las ordenanzas, los preceptos y la sujeción a ello, a los preceptos, a las ordenanzas de Dios, nos van a llevar ineludiblemente, es decir, no hay forma de que esto no suceda, a ser participantes de un plan sobrenatural que depende de Dios, en donde cada uno y cada redimido es útil para Dios. Hermano, utilidad o ser útil no es lo mismo que ser importante. Y yo creo que este punto es algo que hoy día más que nunca hay que dejarlo claro. Hermano, permítame una analogía, un cuchillo en mi cocina es muy útil. Pero si un cuchillo está malo, yo lo boto y tengo otro. No voy a dejar de comer porque el cuchillo esté, por la ausencia o presencia de ese cuchillo. La diferencia entre lo útil y lo importante es gravitante. Si algo importante o algo gravitante, sin eso yo no puedo funcionar. Cada redimido es útil para Dios, pero no es importante, no es gravitante para la acción de Dios. Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos con usted o sin usted. Con cada redimido o sin cada redimido. El que pierde es uno. El que pierde del gozo, y voy a revisar varios textos para adelante si es que alcanzamos, que enfatizan respecto a la gloria, al beneficio, a la bendición que significa cumplir y ser útil en el camino, en el plan que Dios tiene dentro de su reino, para con cada redimido. Pero no confundamos utilidad con importancia. Permítame la salida de contexto, pero yo creo que hay un fundamento cristiano en esto. Winston Churchill dijo hace 60 años atrás, el ex primer y famoso primer ministro británico de la Segunda Guerra Mundial, dijo: hoy día vemos una generación de jóvenes que no buscan ser útiles, sino importantes. O sea, lo dijo hace 50 años, 60 años, 80 años atrás. Yo creo que hoy día eso es más real que nunca. Las redes sociales son el claro ejemplo de esto. Los jóvenes hoy día no buscamos, me hago parte de esta dolencia, no buscamos ser útiles, cumplir una función simplemente, sino que esa función sea relevante, sea gravitante, sea vista. No basta si yo logro un objetivo. Si no me saco una foto que lo estoy logrando, es como que no lo logré. ¿Me entiendes? Las redes sociales enfatizan, exacerban eso. ¿Ok? Hoy día, hermano, y en el contexto de la vida cristiana, del caminar cristiano, el fundamento de cada redimido es de utilidad, nunca de importancia. Por una razón muy simple: Dios no nos necesita.
Dios puede hacer esto con los cristianos o sin los cristianos. Y si algún cristiano, si hoy aquí ninguno de ustedes o yo nos disponemos y nos entregamos en sacrificio, en libación, en ofrenda a Dios para que por medio de nuestro cuerpo, de nuestro ser independiente, que no es lo mismo que autónomo, como ya lo explicamos, yo sirva a Dios, va a haber otro más. Dios se va a encargar de lograr que otro más cumpla ese propósito. Las acciones de Dios, hermano, imagínense qué Dios sería si depende de seres tan insignificantes como nosotros. Hermano, Dios le confió a Saúl una responsabilidad. Saúl, hermano, Saúl, la envergadura que tenía, Saúl falló. Ahora, ¿Dios falló por medio de eso? Hay un sinnúmero de verdades doctrinales que nosotros entendemos gracias a la experiencia de Saúl. No hay un David sin un Saúl. Partamos por eso. Y David es una figura perfecta a Cristo. No sabríamos de arrepentimiento, no tendríamos la oración de ten piedad de mí, de David, no sabríamos un montón de elementos determinantes para comprender el corazón de Cristo si no fuera por David, que insisto, no hay un David sin un Saúl que falló. O sea, ¿falló Saúl? Sí, falló Saúl, pero Dios no falló. Porque Dios se glorificó en la falla de Saúl, de tal forma de que su gloria sea siempre, siempre la gloria de Dios se mantiene inamovible, se mantiene indemne, es decir, no es afectada por nada. Lo mismo pasa en nuestro caminar. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros, hermanos. En 200 años, ni usted ni yo vamos a ser relevantes, nadie se va a acordar de nosotros. Y mientras antes lo asumamos, antes somos útiles para Dios. Algunos quizás serán 100 años más. Quizás algunos logren alguna trascendencia un poco mayor. Pero les aseguro que en 200 años no vamos a existir. Seremos quizás, si es que, una lápida en algún lugar perdido en algún lugar. Un nombre escrito en una lápida en algún lugar que quizás en 200 años ni siquiera van a existir. ¿Me entienden lo que quiero transmitirles? La idea de insignificancia humana. Tenemos que ser conscientes de eso, porque cada uno de nosotros fue alcanzado y fue puesto hoy día, fue redimido, fue sacado de la misma forma que los israelitas y fue puesto para cumplir un propósito de utilidad frente a Dios. Hermanos, 1 Corintios 3, del 5 al 9 dice, lo tengo acá, lo voy a leer. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A ver, Pablo y Apolos ambos son servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, hombres que Dios usó para que otros creyeran. O sea, Dios usó, yo uso un teléfono, yo lo uso, el teléfono es mío y yo lo uso para lo que quiero. Si quiero, mando un mensaje, si quiero lo uso como pisapapeles, hoy día lo uso como algo para tomar apuntes, y si quiero lo tiro al agua, lo uso como cámara, hoy día yo lo uso, es decir, él se transforma en un agente para complacer, para satisfacer mi deseo, como dueño de deseo. ¿Ok? Pablo y Apolo eran eso. Agentes, instrumentos para complacer el deseo que Dios tenía de que estos otros hombres creyeran. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, además Dios les concedió a cada hombre herramientas, capacidades, facultades, gracias, dice el propio apóstol Pablo después, le llama gracia, porque sabemos que la gracia no es solo salvífica, es también capacitante, para poder cumplir el deseo que Dios tenía, su dueño tenía respecto a ellos. Y Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, y aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, dice Pablo, nosotros somos colaboradores, o es decir, participamos por la gracia de Dios, participamos por el deseo de Dios en aquello que Dios quiere hacer. O sea, hermanos, cuando
Se usa hoy día, en el contexto laboral moderno, se usa mucho esta expresión. Ya no se habla de trabajadores ni de empleados, se dice colaboradores. ¿De acuerdo? Ahora, el colaborador participa de un propósito mayor, de una misión corporativa. El que define eso, el colaborador, escasamente decide el propósito o la visión o la misión de la compañía. Se adhieren a una visión y una misión. De repente, quizás algunas compañías más modernas alguna vez consultará algún elemento de lo que quiera, pero le aseguro que, no sé los que han seguido lo que pasa con esta empresa de Twitter de Elon Musk, hermano, el tipo echó al 89% o al 90% de la plantilla y él decide cómo quiere hacer las cosas. El resto, los colaboradores que quedan, se adhieren a su visión. Ahora, ¿por qué hago esta comparación con la realidad moderna? Porque en el contexto de lo que el Señor nos está enseñando aquí es exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros nos adherimos como colaboradores de Dios a aquello que Dios quiere hacer. ¿Ok? Ahora, esto, hermano, inmediatamente impone un desafío para nosotros. El desafío para hoy día, para el cristiano moderno, es preguntarse, bueno, ¿estoy siendo yo hoy día eso? ¿Es mi realidad? Porque aquí no está hablando de salvación, no está hablando de redención, no está hablando de justificación. Eso ya está fuera de discusión. Los israelitas ya eran libres, el redimido hoy día ya es libre, ya no está en juego su salvación respecto a esto. Aparentemente, vamos a ahondar en eso. Termino la lectura de 1 de Corintios, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, Pablo dice, Dios puso una gracia en mí y me capacitó para justamente hacer esto, que era poner el fundamento como un perito, usa una analogía, como un perito arquitecto. O sea, la construcción sigue siendo de Dios, pero Dios capacitó a Pablo para poder cumplir esta tarea de poner el fundamento para que estos hombres creyeran que era, insisto, por favor, no olvidemos esto, el plan que Dios tenía. Dios tiene un plan. Dios y cada cristiano forma parte de una mega estructura mundial, universal, que trasciende el tiempo, que trasciende las generaciones, en donde cada cristiano va a ser una pieza. Algunos serán piezas más grandes, otros serán piezas más pequeñas, pero todos de alguna forma son una pieza dentro de una mega estructura que complace aquello que Dios quiere hacer en este tiempo y para cada generación. Eso es inevitable, porque es un fundamento de la vida cristiana. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No voy a hablar hoy día aquí respecto a los instrumentos de madera para usos viles, porque el fundamento de este texto es que apartarse de la iniquidad nos transforma en un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, todo aquel redimido, todo aquel cristiano que no es útil, que no está dispuesto para toda buena obra y que no es un instrumento hoy día al Señor, es porque está hoy día no lo suficientemente limpio de toda iniquidad. Y esto no está hablando en un contexto de salvación. Esto está hablando en un contexto de santificación. Hermano, hoy día esto es más notorio que nunca. Y perdónenme recurrir a la vieja confiable, como se dice. Si hoy día el mundo nos influencia más que las Escrituras, es lógico que nuestras mentes, nuestras vidas están plagadas de la iniquidad. O sea, ¿por qué no somos útiles para Dios? Porque nuestras vidas hoy día están plagadas de iniquidad. Y iniquidad es aquello que tuerce la verdad de Dios. No es más que eso. No es menos que eso tampoco. O sea,
hoy día los redimidos estamos tan insertos en la mundanalidad, tan arraigados de la iniquidad, de la mundanalidad, de la corriente de este mundo, que es lógico, hermano, se lo dice Pablo a Timoteo, no sé, 2000 años atrás. El utensilio que se limpia se vuelve útil, se vuelve santo, se vuelve útil al Señor. Hermano, a mí esto me impacta no la palabra, para ser bien preciso, esto me inquieta y lo encuentro tremendamente significativo. Y dice, y dispuesto para toda buena obra. O sea, el problema no está en la buena obra, sino en la disposición del corazón. Hermano, esto, permítame, yo lo veo seguido. Lo veo acá, lo veo aquí en esta congregación y lo veo con otros cristianos con los cuales uno comparte también. La disposición para hacerlo es escasa. Es escasa. El corazón, hermano, nuestros corazones están tan arraigados con preceptos, con cuestiones de este mundo, que la disposición para el servicio del Señor es escaso, escasea. Es cuando tenga tiempo, es cuando puedo, es cuando me dejen, es cuando quiera, es cuando tenga ganas, es cuando tenga ánimo, es cuando. Siempre hay algo más importante, hermano. Siempre hay algo más importante que sacrificarnos para el Señor, siempre. Eso es muy propio del cristianismo moderno, que se volvió hedonista, que ve el cristianismo y ve el evangelio como una cuestión para complacerse, para salvación exclusivamente. Personalmente creo que ese es el principal cáncer arraigado y esta idea, que es una idea espiritual, de ver el evangelio y el cristianismo solo como un instrumento de salvación. Esto es una opinión personal. Yo creo que eso es el elemento más peligroso arraigado hoy día en la doctrina cristiana moderna. Es decir, abrazar el cristianismo como la salvación simplemente. Listo, creí en el Señor, Señor, tú me salvaste, hermano, y lloramos, y cantamos, lloramos moco tendido porque el Señor me salvó, mi Señor, yo, pero a la hora de no hay ningún cambio de vida, no hay ningún compromiso más que llorar frente a circunstancias, no hay ninguna dedicación, no hay ninguna entrega, no hay ningún sacrificio al Señor, no hay nada, es simplemente emocionalidad. Hermano, perdónenme, yo no estoy hablando solo de acá, creo que es un problema ministerial que tenemos, pero también es un problema generalizado en el cristianismo moderno, estoy hablando en general. La vida cristiana se fundamenta en la fe en Jesucristo, pero ineludible, inevitablemente propicia una dedicación al Señor. Inevitablemente genera una transformación, una entrega, un compromiso de tal envergadura, hermano, y voy a leerle un texto de Hebreos después que me parece que es clarísimo respecto a esto, de tal envergadura que todo lo que nosotros éramos ya no importa. Hermano, la experiencia de Pablo, cuando dice, yo todo lo que era lo tengo por basura, no era solo el apóstol Pablo, y no era solo para el apóstol Pablo, y no era solo para los hermanos del primer siglo. Es un precedente, es una norma de vida para todo cristiano, para todo redimido. Algunos tuvieron el privilegio de ponerlo por escrito. Pero la norma cristiana es que la regeneración es una vida nueva, enfatizo en esto, que no tiene nada que ver, lo digo de nuevo, no tiene nada que ver con la vida anterior. Es decir, mi vida hoy día en Cristo no puede parecerse, no puede tener el fundamento, no puede tener el propósito, no puede tener el objetivo, el mismo que tenía antes que yo me convirtiera. O sea, si yo antes, hermano, trabajaba, me dedicaba y cuidaba a mi familia y ganaba dinero y me dedicaba a eso y hoy día el Señor me alcanzó en el camino, bueno, yo no puedo seguir creyendo lo mismo. O sea, si esa es la realidad de mi vida, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que sentarme o doblar mi rodilla y decirle, Señor, despierta mi conciencia. Y hoy día está plagado el mundo, el cristianismo moderno de esta distorsión. Una vida nueva, gloriosa, de salvación, perdonen la sátira, hermano. Perdonen, pero lo uso solo, no, de ninguna forma quiero trivializarlo, pero lo uso solo como un elemento de énfasis. Está plagado hoy día de esta, insisto, distorsión de que es una vida nueva, de salvación, de redención. Hoy día tengo una relación, mi papito amado, Señor mío. Pero que en la práctica no propicia ni un ápice de cambio de conducta, de sacrificio, de dedicación.
Hermano, el fundamento de esta nueva vida, de esta nueva entrega, de esta vida de entrega, de esta vida de sacrificio, de esta vida de agonía, de esta vida en donde yo no importo, donde como el apóstol Pablo dice que ya no escatimo ni mi propia vida, el fundamento de esto no es la obediencia, no es la sujeción, el fundamento es el amor. El fundamento es el amor profundo en aquel que me alcanzó, el fundamento, el sustento. Yo obedezco, hermano, Yo no estoy diciendo que no haya que obedecer, no estoy diciendo que no haya que sujetarse al Señor. Estoy diciendo que el fundamento de esas acciones no es el temor al castigo, no es el temor al infierno, es el profundo y sincero, y quiero enfatizar en esto, sincero amor por aquel y en aquel que entró a mis tinieblas cuando estaba perdido, torcido, sin ninguna esperanza, y me alcanzó y me sacó. Yo no sirvo al Señor, yo no me entrego, yo no me presento como sacrificio al Señor por temor a ser condenado, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo lo hago en una respuesta genuina, sincera en el corazón, no porque me lo digan, no porque lo escuche, no porque lo lea, es porque realmente en mi corazón se enciende con esta realidad. Me amó, cuando en realidad merecía ser condenado. Por eso es tan importante entender la profundidad de la depravación humana. La profundidad de la condenación humana, para poder decir con total sinceridad, me amó cuando yo era su enemigo. Me amó cuando merecía que me odiara. Me amó cuando merecía, me abrazó y me aceptó cuando me merecía condenarme, molerme en el infierno con su justicia. Esto es más que palabras, como cantábamos, es más que un discurso, es una convicción, es una realidad aquí, en el pecho, en el corazón. ¿Qué hace, hermano? Que en realidad de lo mismo perdernos en esta realidad. Cantábamos, hermano, nuestra vida es Cristo, mi vida es Cristo. Yo lo cantaba y le decía al Señor que esa sea una realidad. Porque la venimos cantando muchísimos años. Muchísimos años. Yo al menos la vengo cantando, yo creo que quizás, no sé si una década, puedo exagerar, pero casi, por lo menos. Pero eso no es una realidad. Decir que mi vida es Cristo significa que todo el fundamento de mis acciones, de mis pensamientos, de mi corazón, de mis deseos están en Él. No solo que me dio vida, ¿de acuerdo? No solo que me salvó, no solo que yo estaba muerto y ahora estoy vivo, sino que toda la integralidad de mi ser, la integralidad de mis conductas, de todo lo que yo soy, mis emociones, mis conductas, mis sueños, mis anhelos, todas ellas están en la persona de Jesucristo. Hermano, nuestro compromiso no es por obligación, es por amor, es por fe y es por gratitud. Pero sin duda alguna, el más importante de todos es el amor. La utilidad, hermano, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con mi formación. Con eso no digo que la formación no sea importante. El propósito de nuestra vida es que yo sea formado el carácter de Cristo. Ese es el propósito eterno. Dios quiere tener una gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesús. Es decir, yo soy formado en este caminar cristiano para justamente cumplir y satisfacer ese deseo que Dios tiene en su corazón, de poder relacionarse con hombres y mujeres redimidos, cambiados, que sean semejantes a Jesús. ¿Ok? Pero cuando hablamos de la utilidad, que es el fundamento de lo que estamos compartiendo el día de hoy, la utilidad no tiene que ver conmigo. La utilidad no tiene que ver con el propósito, no tiene que ver con ser formado al carácter, tiene que ver con un servicio, con un ser útil para un propósito externo a mí. Tiene que ver con una dedicación para algo que va más allá de mi persona, de mi alma. Leo Hebreos 6:9. Hermano, la utilidad tiene que ver con el reino, la utilidad tiene que ver con este plan más grande, con este plan más amplio que nosotros mismos. A veces, hermano, permítame llevarlos de nuevo a la analogía del pueblo de Israel. Estoy seguro que murió gente en esa batalla. No sé si los textos bíblicos lo refieren, pero estoy seguro que murió gente en esa batalla. Imagínense ese hombre, ese padre, ese hermano, ese tío, ese esposo que murió ahí ese día de los israelitas que murieron. Pasó, pero literalmente sin pena ni gloria esas personas. Y sabemos que en el contexto de la guerra, de las muchas batallas que tuvieron los israelitas, murieron muchos israelitas. Pero cada uno de ellos en su individualidad cumplió un plan, fueron útiles, cumplieron un propósito.
para Dios. Que fue mucho más, en el caso de ellos, perdieron sus vidas, naturalmente hablando. Perdieron sus vidas y cumplieron un propósito dentro de un plan mucho mayor que hoy día nosotros 4.000 años, 5.000 años después, estamos siendo nutridos, confrontados, corregidos, animados por lo que esos hombres hicieron 5.000 años antes. Ahí está parte de su propósito. Hermano, acuérdense que el propósito, el proyecto pertenece a Dios. Ni siquiera lo conoceremos integralmente. No fuimos llamados a entender por qué Dios nos usa en determinadas circunstancias. Nuestra responsabilidad es ser obedientes al Señor, nada más. Quiero leerle un texto y con esto voy a ir terminando. Hebreos 6:9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea, a ver, Dios no es injusto, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Esto está en el contexto de una doctrina que yo hasta donde yo recuerdo no hemos estudiado acá, que se llama la doctrina de los galardones, que es que hay un importante número de textos bíblicos que nos enseñan que Dios va a premiar el servicio y el trabajo de sus redimidos. ¿De acuerdo? Esto está en ese contexto. Retomo la idea, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Hermano, frente a esto, imagínense el escritor de Hebreos realza la idea que yo creo que nunca debemos perder de vista. Dios no es injusto, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ningún trabajo por el Señor y en el Señor es en vano. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. O sea, nuestro trabajo en el Señor vale la pena porque Dios, y lo hacemos, hermano, para el Señor. No lo hacemos para complacer a hombres, no lo hacemos para satisfacer a hombres, no lo hacemos ni siquiera para satisfacer nuestra propia conciencia, aunque debemos hacerlo, pero el fundamento de nuestras acciones, el fundamento de nuestra entrega, de nuestro sacrificio, de nuestro trabajo, de ser útiles a Dios, es el Señor. Es para ojos de Él. Por eso cuidado con transformarnos en instrumentos de acciones que buscan mostrar, que buscan reconocimiento, que buscan figuración. Porque no es el fundamento de lo que el Señor demanda de un redimido respecto a ser un colaborador de su gracia. Hermano, ¿cuál es nuestro trabajo de amor mostrado hacia el nombre de Cristo? Yo creo que cada cristiano tiene que hacerse esa pregunta. ¿Cuál es el trabajo de amor mostrado hacia el nombre de Cristo? ¿Somos servidores de los santos? Porque el texto aquí está hablando de ese elemento de servicio. Personalmente yo creo que no existe otro servicio del redimido que el servicio a los santos. Cualquiera sea, en la multiplicidad de formas que existe para servir a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la congregación. ¿De acuerdo? Cuando yo, hermano, voy en la calle y me encuentro con un taxista y le predico el evangelio, o estoy de viaje, de vacaciones y le prediqué a un colombiano, un peruano, un no sé dónde, un japonés, se fue al Mundial de Qatar a ver la final del mundo y me concentré al lado de un argentino y le compartí el evangelio. Oiga, no tiene ningún contexto cristiano eso. Pero si yo a ese hombre le compartí el evangelio, yo estoy sirviendo a los santos. Porque estoy sirviendo un propósito. Porque los santos no solo están aquí. ¿Me entienden por qué les digo que, a mi modo de ver, esto es una opinión personal, yo creo que no existe otra cosa que el servicio a los santos? En todo contexto, cuando Dios nos va a usar toda acción de un redimido,
tiene como un propósito o tiene como fundamento el servicio a los santos, en la infinita posibilidades de servicios que existen. No se queden con una visión restringida de que servir a los santos necesariamente es servir a la iglesia, ser diácono, ser dirigente, ordenar, en el caso nuestro, qué sé yo, hacer aseo, servir la música. No. El servicio a los santos está hablando en una dimensión mucho más grande, está hablando de la Iglesia Universal de Cristo, no necesariamente de la congregación donde estamos insertos. Por lo tanto, esa es una pregunta que yo hoy día les hago. ¿Somos servidores de los santos? Ahora, el versículo 12 dice algo que a mí me llama la atención. Dice, el propósito del servicio en amor que han mostrado hacia su nombre, que han servido a los santos y sirviéndolos aún, dice en versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, el propósito de eso, a fin de que no os hagáis perezosos. O sea, lo contrario, o más bien el servicio, la dedicación, la entrega, la vocación del servicio, nos evita la pereza, nos aparta de la pereza. O sea, si yo no hago todo esto, soy perezoso. Eso es lo que el texto me está diciendo. La pereza se opone al servicio a los santos, al servicio a Cristo, al servicio a la iglesia, al servicio al nombre de Cristo. La pereza se opone al amor, hermanos. Porque si yo sirvo por amor, la pereza es un obstáculo. Es contrario, socava el fundamento de mi relación con Cristo. Y esto lo digo, hermano, porque particularmente hoy día yo creo que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída es perezosa, intrínsecamente perezosa. Y además vemos, como todo lo que existe en el mundo, elementos, innovaciones, tecnología y cosas que lo que hacen es fomentar, propiciar aquello que el mundo tiene arraigado, que es la pereza, porque el mundo está caído y pertenece a Satanás. Entonces hoy día, hermano, hoy día en los últimos 50, 80 años, prácticamente la acción física va disminuyéndose. O sea, hoy día ya no es necesario hacer cosas. ¿Me entiendes? Físicamente hablando, eso quiero decir. Hoy día por la incorporación de la tecnología y de un montón de elementos, en general las acciones físicas son cada vez menos necesarias. Y esto va incrementándose cada vez más. Antiguamente para poder arar o preparar un terreno, una hectárea para sembradío, hermano, se necesitaban 30, 40 personas por lo menos para poder hacerlo. Hoy día usted prende una maquinita, un botón y la prepara en un día o 2 días. No digo que esto esté mal, por cierto. Lo que digo es que esto propicia y fomenta algo muy arraigado en la naturaleza pecaminosa, que es la pereza. O sea, hermano, pereza flojera. Es una flojera un poco más intensa, pero creo que lo que mejor explica el concepto es eso. Flojera. Algo, hermano, muy profundamente arraigado en las sociedades modernas. Tratar de hacer el menor esfuerzo físico. Esto está profundamente arraigado. Y el texto aquí nos dice que la acción, el servicio, el disponernos como servicio, en la práctica lo que hace es apartarnos de la pereza. En la pereza socava y se opone al ser útiles, al ser útil para Dios. Hermano, yo creo que yo personalmente, por las responsabilidades que tengo, inclusive en un contexto congregacional, muchas, pero hermano, infinitas veces me he visto en el dilema de decir, qué lata. Pero muchas veces, me toca predicar, tenía una semana, me gustaría pasársela a alguien más, que alguien más se haga cargo. Yo creo que todos los que tenemos alguna responsabilidad permanente hemos enfrentado eso. Hermano, la pereza socava el ser útil para Dios. Debemos huir de cualquier indicio de pereza. Debemos, hermano, apartarnos de cualquier indicio, de cualquier esbozo siquiera, que allane, que alimente, que se instaure en nuestro corazón, porque va a terminar destruyendo toda nuestra vocación de servicio a Cristo. Ahora, hermano, al final del versículo dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan
heredan las promesas. O sea, hermano, debemos imitar a los que nos precedieron. Debemos imitar, debemos replicar a aquellos que hicieron y sirvieron al Señor antes que nosotros. Por eso yo les decía, lo que Pablo hizo no era solo para el apóstol Pablo. No fue escrito ahí solo para el apóstol Pablo, para su generación. Fue puesto ahí como un ejemplo para toda nuestra vida cristiana. Por eso yo personalmente creo y propicio y motivo la idea de conocer lo que hicieron nuestros hermanos antes que nosotros. Personalmente me he visto tremendamente confrontado cuando veo la dedicación, la entrega, el sacrificio que entregaron los hermanos para que usted y yo hoy día podamos estar recibiendo el Evangelio. Yo no sé cuántos, por ejemplo, saben lo que costó que la Biblia pueda estar en español hoy día. ¿Cuánta sangre se derramó para que usted pueda pescar la Biblia hoy día y leerla en su idioma? Y así replicado en los cientos de idiomas que existen. Hay una cantidad de entrega de hombres, de mujeres, de familias, de niños que se entregaron por decisión de sus padres. Ni siquiera les preguntaron a ellos. Muchos niños fueron muertos, hijos de misioneros, para que usted y yo hoy día podamos cómodamente escuchar el Evangelio. El texto dice que debemos volvernos imitadores de aquellos que nos precedieron, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No hay nada de malo en imitar a aquel que hace lo correcto. No hay nada, por eso el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque esos hombres sí se imitaron a Cristo. El primero en entregarse por completo fue Cristo. Hermano, cuidado con albergar la idea de que la vida es Cristo es simplemente creer, ser salvado y esperar nuestra muerte para partir con Él. La nueva vida en Cristo inevitablemente implica ser un instrumento en sus manos. Algunos brillarán públicamente, otros lo harán discretamente. Pero todos, quiero enfatizar en esto, algunos van a ser visibles sus acciones, otros no van a ser visibles. Algunos hermanos van a servir en podio, en grandes plataformas, otros van a servir orando al Señor en su cuarto, viéndolo simplemente el Señor. Algunos van a ser tremendamente reconocidos por el mundo, por sus pares. A otros no los van a conocer nadie. No sé si conocen la historia del zapatero creo que era de Spurgeon, puedo estar equivocándome de la historia. No era Spurgeon, creo que era Moody. Era un hombre, un hombre que en un momento pasa por la calle pasa por la que estaba tratando de acordarme quién es, de qué personaje pertenecía. Hermano, pero para ser más preciso, ¿ustedes conocen la conversión de Charles Spurgeon? Charles Spurgeon se metió por una tormenta en un lugar y en ese momento había el predicador que tenía que llegar, no llegó, y el hombre que estaba ahí, el único que estaba ahí, le dijeron, ¿sabe qué? Sálvenos, estoy inventándolo por cierto, pero para darle contexto, se paró alguien que no era el que tenía que predicar, porque el predicador invitado no pudo llegar, y se paró y comenzó a leer un texto, creo que de Isaías, que decía de que había que simplemente mirarlo, y el hombre hace una pequeña reflexión sencillísima, hermano. Nadie sabe el nombre de ese hombre. Nadie conoce realmente quién era ese hombre. Se sabe porque Spurgeon la cuenta después. Nadie sabe por qué estaba ahí, su historia de conversión, nadie sabe su familia, la envergadura que tuvo. El único fundamento, cómo sabemos de la relevancia de ese sencillo hombre en ese lugar hace 2 siglos atrás, es que Dios lo usó para convertir a un hombre que fue literalmente un agente transformador, probablemente de muchas generaciones. Se considera Spurgeon, después del apóstol Pablo, uno de los hombres más importantes, más influyentes en la historia cristiana. Nadie conoce al hombrecito que se paró ahí, que Dios usó para convertir a Spurgeon. Algunos serán Spurgeon, conocidos, relevantes, públicos. Hoy día ser público es más fácil que nunca, además. Otros serán simplemente esos hombres, ese hombre, irrelevante, invisibles. Pero todos ellos sirvieron para la gloria de Dios. Cuidado con encandilarnos con las luces. Cuidado con confundirnos con las luces. Todos lo harán para la gloria de Dios. Una vida cristiana sin acciones útiles para Dios es una vida cristiana que necesita arrepentirse.
que necesita corregir el camino, que necesita enmendar el camino y que necesita obedecer a Dios. Porque cada cristiano, cada redimido tiene un propósito, tiene una acción, tiene una utilidad dentro del plan de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, ningún cristiano puede decirle a otro cuál es su utilidad. Yo no puedo decirle, yo no puedo decirle a ustedes, tú no estás siendo útil. Esto es una cuestión plena de conciencia interna. Si me preguntan a mí, yo, Esteban, yo hoy día, yo le digo al Señor, yo siento que mi conciencia no está limpia. Yo sí creo que tengo cosas de que avergonzarme frente al Señor. Creo que mi vida hoy día no es coherente suficientemente con la magnitud de la gracia que el Señor me ha concedido. Y por lo tanto, personalmente, yo hoy día, hermano, yo lidio permanentemente con esta, y con los que compartimos más, han escuchado esta expresión de mí, lidio permanentemente con esta idea de enmendar el camino de mi vida, de tal forma de poder dirigir y que todas mis acciones realmente complazcan y satisfagan mi conciencia frente al Señor, de saber que cuando llegue el día de mi muerte y esté en mi lecho de muerte, le diga al Señor, Señor, cumplí todo aquello que me mandaste a hacer. Yo hoy día no podría decir eso. Cada cristiano tiene que hacer esa pregunta. Cada uno tiene que preguntarse si el Señor nos llama hoy, si durante esta noche el Señor nos dice, te llevo en 10 minutos, ¿nuestra conciencia está limpia? ¿Realmente no tenemos nada de qué avergonzarnos frente a Él? Pablo le escribe a Timoteo y dice, procura con diligencia, o sea, no para mañana, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Yo les digo y les hago la misma exhortación, procuremos con diligencia, no con indiferencia. La diligencia implica compromiso, tenacidad, energía, dedicación. Procuremos comprometámonos con la idea de que el día que el Señor venga y nos diga, te llevo en 10 minutos, no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y que todo aquello que el Señor nos mandó hacer, lo hicimos para su gloria. Amén. Oremos, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos oír tu palabra. Señor, yo te pido en esta hora que tú inquietes nuestros corazones, que tú quebrantes nuestras vidas, que tú, Señor, nos concedas una comprensión sobrenatural, que nos concedas, Señor, una comprensión que provenga de ti, de cuál es nuestra condición frente a ti, Señor. Señor, entendemos, tu palabra nos enseña respecto a que cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una utilidad, tiene una misión. Hay acciones que fueron escritas y preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Señor, permítenos saber qué debemos enmendar, dónde debemos corregir, qué debemos sacar de nuestra vida y qué debemos agregar, Señor. Señor, examínanos, escudriñanos con el poder de tu Espíritu Santo. Escudriñanos, Señor, en aquello que estamos faltos. Muéstranos dónde están nuestros ídolos, dónde están nuestras distracciones, dónde están los obstáculos, aquellas cosas que socavan, que torpedean, Señor, nuestro caminar cristiano. Muéstranos, Señor. Yo sé que no hay una norma en esto. Yo sé que no hay un estándar. Yo sé que nadie puede establecer una norma rígida, estructurada. Tu Espíritu Santo conoce la norma de cada uno de nosotros, Señor. Muéstranosla, inquiétanos con ella, Señor. Permítenos, Padre, poder presentarnos como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, Señor. Para tu gloria, que el propósito, que el fundamento por lo cual tú nos alcanzaste, por el cual todavía no nos has llevado, Señor, por el cual todavía estamos en esta tierra. Que el propósito de esas acciones se cumpla en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, permítenos ser colaboradores de tu gracia, agradecidos, conscientes, Señor, para tu bendita gloria, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor.
y para la alegría, para la satisfacción de nuestro corazón. Te glorificamos, te damos gracias por este tiempo, por esta reunión, por permitirnos, Señor, el compartir. En el nombre de Jesús. Amén.